de una manera muy especial en esta noche a todos los hermanos que nos ven por la internet, por el canal de YouTube, por el canal de Facebook. A cada uno los quiero saludar en esta noche. Qué bendición es poder reunirnos hoy y poder compartir. Quiero saludar a mis hermanos en Bucaramanga, a todos los que el Padre pues en este viaje me permitió visitar y saludar. Y otra vez, gracias a Dios porque puedo estar otra vez con mis hermanos, con mi mamá aquí en la casa. Uno a veces sale y bueno, uno es diciendo, bueno, Padre, ¿cuándo volveré a estar en tal lugar? Bueno, ya uno los extraña a todos. Y bueno, esperemos con la bondad del Padre podamos seguir compartiendo y estar en unidad. ¿Qué tal si antes de empezar el mensaje oramos? Este mensaje, no sé, yo creo que va a tocar muchas vidas, muchos corazones, pero tenemos que tener un corazón limpio para poderlo escuchar. Yo quiero que oremos, que el Espíritu Santo en su infinita misericordia sea el que hable a cada vida y a cada corazón, a cada hombre y a cada mujer que va a escuchar este mensaje. Que sea el Espíritu de Elohim, el Rúa de Elohim, que abra también los ojos de muchos para que puedan comprender y entender lo que se va a hablar esta noche. Amén. Señor, estamos agradecidos esta noche de que nos permitas estar acá. Señor, necesitamos de tu misericordia, de tu Espíritu Santo, de tu gracia y de tu amor. Para que lo que vamos a hablar en unos momentos, Señor, haga un cambio genuino en las personas, en mi vida. Que tú estás tomando control en este momento de cada persona, de cada familia. Y hagas una obra especial en todos los que nos están escuchando, Señor. Ministra a cada familia, ministra a cada hombre, a cada mujer. Tú sabes que el tema que se va a hablar hoy, Señor, es un poco fuerte. Permite que tu siervo pueda hablar de él conforme tú quieras que yo hable de él. Permita, Señor, que las vidas sean transformadas, tocadas y llevadas a la iluminación y el conocimiento de la gloria de Cristo. Y que podamos caminar en el orden del Espíritu y de la verdad. Derriba muros, derriba fortalezas y vallados del enemigo, Señor. Y permita, por favor, mi Padre, que nosotros podamos, Señor, caminar en tu verdad, Señor. Y que tu presencia nos acompañe, Padre, en el nombre de Yahshua. El Ején está servido a la mesa, solo rogamos rúa de revelación, de entendimiento, y que la palabra penetre hasta los corazones y que haya allí cabida. En el nombre de Yahshua de Nazaret, lo rogamos en esta noche. Amén. Quiero invitarlo en esta noche para que pueda usted estar concentrado y pueda acompañarme a este tema que es de una manera, nos cuestiona, nos confronta y nos abre los ojos. Y se llama la idolatría en la iglesia. Y el tema como tal va a ir muy enfocado tanto al pueblo como a los líderes. El tema va a ir enfocado tanto al pueblo como a los líderes. Vamos a lograr discernir, ustedes los que les gusta copiar, yo les ruego por favor que hoy saquen su esfero, les ruego que hoy saquen su lápiz y copien por favor, para que usted aprenda a discernir. Hoy también vamos a discernir muchas cosas que tal vez creímos por mucho tiempo que eran del Espíritu, pero no eran del Espíritu. Tanto como líderes como ovejas. Amén. Entonces yo quiero que por favor estemos muy apercibidos en esta noche. Y quiero comenzar diciendo que los hombres en la Biblia son grandes ejemplos a seguir. Su conducta, su fe, su amor, su pureza, todo esto es bueno y nos animan. De hecho, desde niños nos enseñan la historia de Moisés, la historia de Abraham, la historia de Adán, la historia de Noé. Y crece uno con esta firmeza de decir, ve, yo quiero tener la fe de Daniel, quiero tener el corazón del rey David, que era conforme al corazón del Señor. Quiero ser como Abraham y eso está bien. Sin embargo, las vidas de estos hombres, incluso de los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, como Timoteo, como Apolos, como los que escribían los evangelios, como estas personas del Nuevo Testamento, como Juan, el que escribe Apocalipsis, sus vidas y sus ministerios no son el llamado ni el ejemplo para nuestro llamado y nuestro propósito y nuestra demanda en el reino de los cielos. Voy a volver a repetir esta última parte. Sin embargo, todos estos hombres de la Biblia, aunque debemos de imitar su fe, su conducta, Pablo dice serían imitadores de mí como yo de Cristo, ellos no son, escuchen, el ejemplo ni la meta
a donde el creyente está llamado a llegar. El premio del supremo llamamiento solo tiene un modelo y solo tiene un ejemplo. ¿Y sabe quién es? Es Cristo. Por eso la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de un hombre que perfecto. Dice, a la medida y a la estatura ¿de quién? De Cristo. Cristo es la mirada, lo vamos a mirar ahorita en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cristo es la meta fija. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es el propósito del llamamiento de cada ser humano que ha nacido sobre la tierra. ¿Me siguen? Es Cristo. Y repito, no estoy quitando con esto las cualidades y las virtudes que lograron por medio del Espíritu Santo aquellos hombres. No, le estoy diciendo que solamente uno es el modelo. Hermano Daniel, ¿y por qué nos está diciendo esto? Porque podemos encontrarnos en un gran engaño. Podemos encontrarnos en el engaño incluso de... Más bien vamos a leer el verso porque creo que esto lo vamos a ver más adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Yeshua, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los ojos del creyente, los ojos suyos, mis ojos, los ojos de todos deben de estar sentados solamente fijos en alguien. Y ese modelo y ese único ejemplo, lo repito, de llamamiento divino al cual nosotros tenemos que llegar, no es Pablo, no es Abraham, no es el rey David, solamente es uno, Cristo. Debemos de colocar nuestros ojos en Yeshua de Nazaret. Nuestros ojos como iglesia, como ovejas, como pueblo y como líderes también nosotros, deben de estar siempre puestos en Él. Mi mirada tiene que estar en Él. Vamos a ver ahorita esto cómo implica. Amén. Para darle una base más o menos, para que usted vaya entendiendo, quiero llevarlo también al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Usted sabe que siempre me gusta hacer algunas introducciones bastante larguitas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice. Y sabemos que los que aman al Señor, a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escuche esto, ¿usted para qué fue predestinado? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Abraham. ¿No? ¿Cierto que no? Conforme a la imagen de Daniel, conforme a la imagen del pastor, conforme a la personalidad del líder de alabanza, conforme a la personalidad del diácono, conforme a la personalidad de Pablo, a la imagen de Pablo. ¿Sí dice eso? No, dice, fue predestinado para que fuesen conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo fui predestinado desde antes de la creación. Yo fui conocido, yo fui mirado por el Señor con el fin y con el propósito de parecerme a Cristo. Con el ánimo, con el fin y el propósito de parecerme a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Le estoy mostrando cuál es la meta del creyente. ¿Cuál es el legado? ¿En qué consiste el supremo llamamiento de un hombre en la tierra? Y está totalmente ligado a la imagen de Cristo. Primera de Corintios 15, 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Usted está diseñado y supuesto a ser conforme a la imagen que ahora tiene el Hijo de Dios. Conforme a la imagen de Cristo. Debe ser su mira, debe ser su meta. Debe ser su punto de partida y su punto de llegada.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Estamos colocando las bases del mensaje. Por tanto, nosotros todos, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen de Juan. ¿Sí dice eso? ¿Usted que está leyendo conmigo? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que Lucas. ¿Qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen de Cristo. Es la estatura a la cual el Señor te ha llamado a estar. Es la meta del supremo llamamiento. Hacer a su imagen y a su estatura. Sin darnos cuenta, en nuestro caminar como creyentes, escúchame bien, perdemos la pureza y la sincera fidelidad de parecernos a Cristo. Y comenzamos a desarrollar hambre, deseo y anhelo para parecernos a los siervos de Dios. Y esto que no hemos sabido diferenciar, discernir y separar, déjeme decirte que se nos ha convertido como iglesia, como hijos de Dios, en un gran engaño. Ya que como líderes y siervos de la iglesia de Cristo, podemos estar cometiendo un grave error de hacer ídolos en nuestros corazones y aún de nosotros mismos convertirnos en ídolos del pueblo. Así el pueblo va a ser su becerro y nosotros estamos dispuestos a hacer ese material con lo cual ellos pues pueden construir un ídolo al cual adorar. Esto se vuelve un poco más profundo cuando con nuestras vidas personales y aún en Cristo, cuando comenzamos a ser edificados. Escúcheme bien lo que voy a decir, quiero que se entienda. Sobre las palabras de un líder, de un maestro, incluso sobre los escritos que hay en la Biblia, comenzamos a estar fundados sobre ellos como tal en las personas y no sobre Cristo, que es el fundamento al cual nadie puede poner. Déjeme decirle que todo lo que hayamos construido se va a caer. Déjeme que voy con calma y quiero ir lento para poder llegar a un punto muy importante. Para poderle mostrar lo que acabé de decir, que no podemos edificar, escúcheme bien, sobre las palabras de Juan, de Marcos, de Lucas, de Pablo, de ninguno de los hombres de la Biblia. Debemos de edificar, y ya me voy a hacer entender lo que estoy diciendo. Debemos edificar sobre el único fundamento y sobre la única palabra, que es la palabra de Cristo. Y ya usted me va a entender. Lucas capítulo 6, versículo 46, mire lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene ¿a quién? A Cristo. Y oye mis palabras, ¿las palabras de quién? De Cristo. Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento suyo, el fundamento mío, no debe ser un gran líder de Dios. No debe de ser una gran sierva o siervo de Dios, un ministro de alabanza, un gran intercesor. Ellos nos pueden influenciar y el motivo por el cual Dios los permite en nuestra vida es para acercarnos más a Cristo y conocerle a Él, llevarnos a Él, no centrarnos en ellos, no hacer de ellos ídolos por más respaldo, por más unción, por más poder que puedan manifestar. Todo aquel que viene a mí, dice Yahshua, y oye mis palabras, dice Yahshua. Notemos la importancia del verso. Al venir a Yahshua y oír y hacer lo que el maestro dice, son sus palabras de vida, la cual darán
fundamento a cada casa, a cada creyente. El verdadero fundamento es Cristo. Nunca el que ha edificado sobre él sufrirá pérdida. Por más torrencial que sean las lluvias o los vientos, su vida no sufrirá pérdida, estará seguro. La invitación es a seguirlo y mirar a él, basando nuestra fe y nuestras vidas en su palabra, en su vivir. Como iglesia de Cristo hemos caído en el error de comprender y ver a Cristo y al Padre desde la perspectiva de sus siervos, incluso los bíblicos, como Pablo, cuando nuestra tarea es ver las enseñanzas de ellos a través de las palabras de Cristo. Y ahí hay una gran diferencia. Yo espero que se haya entendido lo que acabo de leer. Nosotros muchas veces hacemos de un líder, de un ministro, de un pastor, de alguien que nos engendró en Cristo, empezamos a ver, escúchame bien, empezamos desde la perspectiva de ellos a ver a Cristo, a ver al Hijo y a ver al Padre, cuando nunca debe ser así. No sé si me hago entender, nunca debe ser así. Las enseñanzas de nuestros líderes, pastores, maestros, incluso de las que están en la Biblia, esas enseñanzas deben de ser, déjeme, yo se lo leo más bien, escuche, voy a volverlo a leer. Como iglesia de Cristo hemos caído en el error de comprender y ver a Cristo y al Padre desde la perspectiva de sus siervos, incluso los bíblicos, como Pablo, cuando nuestra tarea es ver las enseñanzas de ellos a través de las palabras de Cristo. ¿Me está entendiendo? Hermano Daniel, ¿qué nos quiere decir? Le quiero decir algo. Muchas veces la imagen que tenemos de Dios, muchas veces la imagen que tenemos del Hijo, es la imagen o la perspectiva de un hombre o de una mujer de Dios. Y así hemos filtrado las bases de nuestra vida, así hemos filtrado las bases de nuestra fe, así hemos filtrado nuestra vida en Cristo desde la perspectiva de hombres. Cuando nuestro fundamento tiene que ser ¿quién? Cristo, sus palabras. Mire, Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy, ¿qué? De Cristo. Note que el fundamento de la imitación no es el apóstol, sino Cristo. Usted se puede preguntar, ¿Pablo tenía otro Pablo a quien imitar? ¿Cierto que no? ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Parecerse a quién? A Cristo. Dice, el ser semejante a Él, el sufrir como Él y también ser resucitado como Él. Los escritores del Nuevo Testamento no tenían otro ejemplo, sino Cristo. La invitación de Cristo es, síganme a mí. No hay varias rocas, hermanos, no hay varios fundamentos, solo hay un fundamento, el cual es Cristo. Claro, los pastores y los líderes debemos de tener una conducta que muchos van a imitar, que vamos a hacer de ejemplo a muchos creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero como tal el llamamiento, el premio del supremo llamamiento, como tal el llamado, como tal la vida suya, tiene que tener un solo fundamento y una meta, la cual es Cristo. ¿Cómo Pablo puede ser imitador de Cristo si no anduvo con Él? No oró con Él como lo hizo los discípulos. No vivió con Él como lo hizo los discípulos, ni le vio en su ministerio. ¿Cómo es esto posible? Es a través de la revelación y del Espíritu del Señor que podemos parecernos a Él y llegar a su imagen. Pablo no fue el propósito o meta del mismo. Fue la del fundamento de su vida, su base de sus creencias, al igual que las de todos nosotros, fue Cristo. Su inspiración, su devoción fue Cristo. De igual modo que a Él podemos acercarnos mediante la palabra y el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, para conocer a ¿quién? A Cristo. Acompáñenme a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, escuche, colaboradores de Dios. Así se tenía Pablo como un colaborador. ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Colaboradores.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Elohim y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero empezar acá desde ahora en adelante a dirigirme a los líderes. Préstenme atención. Cuando un hombre o una mujer de Dios empieza a edificar sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Yahweh, sobre el pueblo de Elohim, su cimiento, porque ahorita les voy a leer un testimonio muy impactante. Cuando yo, Daniel, y el Señor me guarde, empiezo a edificar sobre ustedes, sobre mi mamá, sobre cada uno de ustedes, empiezo a edificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Escúcheme bien, empiezo a edificarme a mí mismo. Déjeme decirle que yo en aquel día, porque aquí Pablo le está diciendo, yo puedo sufrir pérdida. Como tal, por creer en Cristo y creer en la salvación, yo voy a ser salvo. Como por fuego, y ya vamos a explicarlo. Pero yo voy a sufrir gran pérdida, Yahweh me libre. ¿Por qué? Y esto es algo que muchos de los líderes no se están dando cuenta. Porque los líderes, muchos sin darse cuenta, déjenme decir de que ellos mismos están siendo el centro de atención y atracción de la iglesia. Ellos están presentando a los hombres como la imagen o el modelo. Están presentando sus perspectivas, sus caminos, sus juicios sin darse cuenta. Y el pueblo no está yendo ¿a quién? A Cristo. Se están presentando como modelos ellos mismos. Y no podemos poner otro fundamento que Cristo. Lo que tenemos que edificar sobre ese fundamento no es nosotros mismos. Debemos de tener claro como líderes que es Cristo y nada más que Cristo el fundamento de este edificio. No hay otra base sobre él. Empezamos a sobreedificar sobre Cristo. Hemos empezado a edificar la vida de los creyentes. ¿Sabe qué? Muchas veces conforme a nuestro modelo, conforme a nuestra imagen egocéntrica y conforme a nosotros mismos. Y si esto es así, déjeme decirle que vamos a sufrir tal pérdida. Y tenga cuidado porque este mensaje va a subir un poquito más. Y se va a volver un poquito más profundo. En Mateo capítulo 22, versículo 32, miren lo que dice el mismo Yahweh. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Sabe por qué dice eso la Biblia? Porque Dios no es el Dios de un modelo, de un siervo en específico como tal para todos. Es decir, Dios es también su Elohim. Dios es su Yahweh, Elohim es su Yahweh. Déjeme decirle que Él incluso respeta las personalidades de las personas. Notemos lo siguiente, hay una clave para ver cómo Elohim no es solo es Elohim de un pueblo, sino un Elohim en particular para cada uno de nosotros, en cada persona en específico. Isaías 41:10 dice, yo soy tu Dios, yo soy tu Elohim. Escúcheme muy bien. Yo por muchos años cometí el error de idolatrar. Yo por muchos años comencé a hacer esto sin darme cuenta. Yo comencé a colocar líderes, profetas y maestros sin darme cuenta por encima de Cristo. Yo empecé a hacer de mi fe, empecé a hacer de mi vida personal y de mi vida espiritual lo que para mis líderes era Cristo. Y lo puse como base en mi vida. Así que de acuerdo a como mis líderes veían al Padre y como mis líderes veían al Hijo y como mis líderes veían la palabra, yo empecé a construir mi vida dejando a un lado a Cristo. No conocía a Cristo y sé que aún me falta por conocerlo, pero empecé a edificar sobre el fundamento de hombres
que repito, hay que seguir el ejemplo, pero mi meta era Cristo y no le conocía. Así muchos en el pueblo de Dios en este momento en la iglesia, déjeme decirle que están haciendo un grave mal muchos de ustedes sin darse cuenta. Al coger un hombre y desde su perspectiva hacer el fundamento de sus vidas, eso les hará hacer tener pérdidas en el día del juicio final, en el día del tribunal de Cristo. Porque nuestras vidas no deben estar basadas en las palabras o en el ministerio de un hombre, por más fructífero y efectivo que haya sido, sino sobre Cristo. Sus ministerios los vemos es a través de ¿quién? De Cristo. No a Cristo a través de ellos. Comencé a crear ídolos en mi corazón sin darme cuenta. Comencé a creer que Dios era el Dios simplemente de ese ministerio en particular. Cuando la Biblia dice yo soy el Elohim de Abraham, yo soy el Elohim de Jacob y yo soy el Elohim de Isaac. El mismo Elohim de Abraham fue el mismo Elohim de Isaac y fue el mismo Elohim de Jacob. Empecé a ser a Elohim, simplemente Elohim de mis pastores y del ministerio donde yo estaba. Creía que no había otra cosa. Y sin darme cuenta comencé a crear un becerro de oro. Y sin darme cuenta me convertí en un hombre egoísta y egolátrico. Empecé a tomar partido político para esos hombres que yo idolatraba. Comenzaba a tomar partido con ellos muchas veces en el juicio, sin importarme los demás, porque ese era el hombre o la mujer de Dios. Yo llegué a creer a tal punto, hermanos, que yo creía que si estaba con ellos de tal manera, a mí nunca me iba a pasar nada. Y no había entendido las escrituras que dice que para Elohim no hay acepción de personas en el juicio. Todos somos iguales delante de Él. Hay una diferencia muy grande entre la unión, entre la verdadera unión y el verdadero orden. El verdadera unión y el verdadero orden versus la esclavitud y el militarismo. Yo creo que me escuchan muy bien. Dentro de todos los ministerios hay una gran diferencia entre unión, orden versus esclavitud y militarismo. Hay una enseñanza que, si el Padre me permite hacerla, se va a llamar los dos caminos, y la venimos hablando y no sé si se ha dado cuenta que como que el Espíritu o el Rúa la está filtrando ahí en los mensajes y nos está dando. Mire, Marcos capítulo 3:23 dice: y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado ¿qué? Su fin. ¿Satanás está qué? ¿Satanás está qué? Unido. El mismo maestro está diciendo que Satanás no está dividido, porque si Satanás está dividido, entonces, hermano, no hubiera este gran mal en la tierra. Diga conmigo, unión versus unión. Satanás está unido, o sea que hay unión. Primer punto. Segundo punto, libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, mira este orden jerárquico, mira este orden: principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga conmigo, Satanás no solo tiene unión, también tiene orden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el orden en la casa de Dios, la unión como creyentes, y la unión del diablo y el orden del diablo? Porque ambas se parecen. El reino de Satanás está supremamente organizado y unido. Sin embargo, hay una gran diferencia entre este aparente orden y esta aparente unión versus la unidad y el orden de Cristo, que es revelada mediante la esencia. Escúcheme bien, porque cuando levantamos ídolos o cuando hombres dentro del cuerpo de Cristo se hacen ídolos para el pueblo y egocentristas, comienza a pasar lo siguiente: para yo poder diferenciar la verdadera unión y el verdadero orden del Padre versus el del enemigo, tengo que mirar la esencia. Y la esencia del orden y la unión de Cristo es motivada por el amor, la libertad y la fraternidad. Alejados del egoísmo y el institucionalismo,
teniendo como fin Cristo. La unión que aparentemente pareciera ser de Cristo dentro de muchos ministerios y el orden está motivada por el miedo y por el terror, por el egoísmo, odio e institucionalismo. Muchos de los que están atrayendo el pueblo a sí mismos y se están convirtiendo en ídolos están cometiendo un grave error. Y cuando tú ves aparentemente el ministerio de ellos por fuera, se ve un ministerio de amor y de orden, pero cuando tú penetras y miras la esencia, no es una unión ni un orden por el Padre, sino por ellos mismos, caracterizado por el error, el institucionalismo y el egoísmo. Como una hermana que va a servir el tinto a su líder o a su pastor va a temblar mientras lo lleva. Como un hombre va a temer preguntarle a su pastor, a su apóstol, a su profeta. ¿Cómo como creyente no vamos a tener voz y voto cuando los dos en el concilio de Hechos 15 todos pudieron hablar y todos pudieron expresar sus opiniones? Aún los que no caminaron con Cristo, como Pablo, como Bernabé, que contaron cuán grandes cosas había hecho el Señor. Y no fueron despreciados ahí dentro del concilio, sino que le dieron la mano el señal de compañerismo. Había una verdad por amor, una fraternidad. Los ministerios que sufren de este miedo, que sufren de este militarismo, déjeme decirle que eso no proviene del Padre, eso proviene del diablo. No es el Espíritu de Cristo. En muchos de los ministerios hay una apariencia de unión y amor. Sin embargo, por dentro el enemigo del amor, es decir, el temor. Porque usted sabe que en el perfecto amor no hay temor. Cuando un ministerio tiene orden y tiene unión mediante la presión, mediante el miedo y la manipulación, no es un verdadero orden ni una verdadera unión. Hay un ídolo sobre el pueblo al cual todos están sujetos. Líderes atrayendo a la gente a ellos mismos y no dejándolas ir ¿a quién? A Cristo. Eso se llama esclavitud, hermano. ¿Sabe que el espíritu de miedo ha tomado a tantas personas al punto de ver a sus líderes, al punto de ver a sus pastores y a sus profetas como si fueran Cristo mismo sin ellos darse cuenta? ¿Sabe que hay gente tan manipulada en las congregaciones que si se van les echan maldiciones o les hablan de juicios? Y quiero leer el testimonio de un pastor. Y Espíritu Santo, yo quiero que tú toques los corazones. Bueno, mi deseo, ¿no? Y yo creo que también del Espíritu. Yo quiero que Él toque a muchas vidas. Hay un hombre que fue al cielo y se encontró con un apóstol, se encontró con un hombre de Dios, y cuando fue al cielo, ese fue uno de los hombres llamados pequeños en el reino de los cielos, y fue juzgado delante del trono, y así como acabamos de leer, sufrió pérdida en ese día, y fue visto como una de las vírgenes insensatas. Y yo quiero que escuche esto. Al ver a este hombre en compañía de las vírgenes insensatas, fue una de las sorpresas más grandes que me había llevado hasta el momento. No puedo creer que tú también eres uno de los insensatos que durmió durante su vida terrenal. ¿Por qué estás aquí? Responde el hombre: estoy aquí porque cometí uno de los errores más grandes que uno puede hacer como alguien a quien se le encomienda el glorioso evangelio de nuestro Salvador. De igual manera, como el apóstol Pablo progresó desde no considerarse a sí mismo inferior a los apóstoles más grandes hasta llegar a ser el más grande de los pecadores, yo tomé el curso opuesto. Escúcheme muy bien. Inicié sabiendo que había sido uno de los más grandes pecadores que había hallado gracia, pero terminé pensando que era uno de los más grandes apóstoles. Fue a causa de mi gran orgullo, no de la inseguridad. Fue a causa del gran orgullo el motivo por el cual comencé a atacar a todo el mundo que no veía las cosas en la misma forma en que yo las veía. Aquellos que me siguieron abandonaron sus propios llamados e incluso sus personalidades, puesto que presionaba a todos a que se volvieran iguales a mí. Nadie alrededor mío podía ser el mismo. Nadie se atrevía a cuestionarme porque yo lo aplanaba volviéndolo polvo. Pensaba que al hacer a otros más pequeños que yo, me hacía a mí mismo más grande. Creía que debería hacer algo como el Espíritu Santo para con todos. Desde afuera mi ministerio se veía como una máquina que operaba suavemente, donde todo el mundo estaba en unidad y donde existía perfecto orden, pero era el orden de un campo de concentración. Tomé a los propios hijos del Señor e hice de ellos autoridades
autómatas bajo mi propia imagen. ¿Está escuchando esto? Tomé a los propios hijos del Señor e hice de ellos autómatas bajo mi propia imagen. Empezamos hablando que debemos parecernos a Cristo. Bajo mi propia imagen, en lugar de la de Él. Al final ni siquiera servía al Señor, sino al ídolo que había construido de mí mismo. Y al final de mi vida, de hecho, era un enemigo del verdadero evangelio. Por lo menos en práctica, aunque mis enseñanzas y escritos parecían implacablemente bíblicos. Esto era tan asombroso viniendo de esta persona que comencé a preguntarme si cada encuentro que yo tenía aquí era para ocasionarme una conmoción mayor que la anterior. Si eso es cierto, el hecho de volverte enemigo del evangelio, ¿por qué es que todavía estás aquí?, cuestioné. Y responde este hombre: por la gracia de Dios había confiado en la cruz para mi propia salvación, aunque de hecho había mantenido a otros alejados de ella, conduciéndolos a mí mismo en lugar de al Señor. Aún así el bendito Salvador permanece fiel a nosotros, aun cuando nosotros le seamos infieles. También fue por su gracia que el Señor me sacó de la tierra. Oiga, el Señor me sacó de la tierra más pronto de lo que pensó, a fin de que aquellos que estaban bajo mi liderazgo lo pudieran encontrar y llegar a conocer. Déjeme decirle algo. Muchos pastores, muchos líderes, profetas, maestros, Dios nos guarde, están haciendo bajo presión, escúchenme bien, la imagen de ellos mismos en la iglesia. Y está llegando el punto en el que el Señor Yahshua de Nazaret, Jesucristo, va a tener que sacarlos de la tierra prontamente, para que todas esas ovejas que están bajo miedo, bajo presión, y que esos líderes las han alejado de la salvación, al conducirlos a ellos mismos y a sus perspectivas de ver las cosas de Dios, Dios los va a empezar a quitar. ¿Sabe por qué? Para que puedan encontrar a Cristo. Todos ustedes tienen que tener este entendimiento. Hermano, nosotros somos siervos y colaboradores de Dios, pero como líderes muchas veces tratamos de imponer. Si alguien no piensa igual que nosotros, entonces lo aplanamos, no tiene voz ni voto. Si alguien no corta la cebolla como nosotros la cortamos, lo aplanamos y lo despreciamos. Las personas han llegado a perder no solo sus llamados, sino sus personalidades por siervos de Dios que se han convertido en ídolos. Yo quiero decirle hoy a la iglesia de Cristo, a todos los que me están escuchando: no podemos idolatrar a los hombres ni mujeres de Dios. No podemos hacer tan grave mal. Y ustedes como creyentes, déjenme decirles que hoy ustedes pueden discernir entre la verdadera unión, entre el verdadero orden que tenemos que tener en Cristo y el que se parece que en realidad no lo es. Es necesario que cada uno de nosotros revise su vida. Es necesario que tú como líder mires si lo que tienes es un campo de concentración en vez de una iglesia. Personas con miedo. ¿Saben, hermanos? Dios va a empezar a hacer algo en estos tiempos. Y así como este hombre está diciendo: el Señor me sacó de la tierra rápido, cuanto menos lo pensaba, a fin de que ellos encontraran a Cristo. Se convirtieron en ídolos. Y el Señor no quiere ídolos ni becerros de oro en su pueblo. Iglesia, a ustedes les hablo como iglesia. Iglesia, no filtren a través de nuestras enseñanzas, ni hagan de nuestras enseñanzas como tal su base de vida ni su base de fe. Miren las enseñanzas de nosotros a través de Cristo. No miren a Cristo ni pongan la base de su fe a través de nuestras enseñanzas. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Eso no debe hacerse. Debemos de empezar a discernir como iglesia y ser maduros. No edifiques tu fe ni la base de tu vida bajo tu maestro, bajo tu tutor en Cristo. Edifícala sobre Cristo, y ahí sí mira las enseñanzas de tu líder, de tu maestro, de quien te está guiando a través de Cristo. Pero no mires a Cristo a través de las enseñanzas de ese hombre, porque vas a sufrir pérdidas, porque vas a estar mal,
porque vas a encontrarte desasosiego. Sin darnos cuenta, muchos hemos muchas veces unido al Padre y al Hijo con los líderes de la iglesia, viéndolos solo como uno, pero en un mal sentido. Las palabras de ese siervo se convierten en las palabras de Dios. Los juicios de ese siervo se convierten en los juicios de Dios. Y saben, hermanos que me están escuchando, que no es así siempre. Y muchos han llegado hasta ese punto de idolatría. Llegan a perder sus personalidades y llegan a estar lejos de lo que Cristo quiere para ellos. Por eso dije el verso: soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que hoy usted tome conciencia en esta noche, que pueda discernir y que no idolatre inclusive a Pablo. Hermano, yo en este tiempo y leyendo me he dado cuenta de que aún a Pablo lo hemos idolatrado. ¿Y usted cómo así, hermano Daniel? Sí, incluso a Pablo lo hemos idolatrado. Y quiero terminar. Vamos a hacer una oración y a pedir al Padre una oración, pero quiero que ustedes lean esto. Cuando este hombre se encuentra con Pablo y dice lo siguiente: por la gracia de Dios fui capaz de terminar mi camino. Está hablando Pablo, pero aún así no lo hice en todo lo que fui llamado a hacer. No alcancé los propósitos más altos por los que podría haber andado. Ninguno los ha alcanzado. Yo sé que algunos piensan, dice Pablo, que es blasfemia pensar en mí como cualquier cosa, menos que el ejemplo más grande del ministerio cristiano. Pero estaba siendo honesto cuando escribí, ya cerca del final de mi vida, diciendo que yo era el más grande de los pecadores. No estaba diciendo que en algún momento hubiera sido el más grande de los pecadores, sino que en ese momento era el más grande de los pecadores. Había recibido mucho en mi comprensión y caminaba muy poco en ella. ¿Cómo podía hacer esto posible?, se pregunta aquel hombre que está en el cielo y Dios le permite tener esta experiencia. Pensé que simplemente estabas haciéndote el humilde, interrogué. La verdadera humildad es compromiso con la verdad. No temas, escuchen esto. Mis cartas eran verdaderas y fueron escritas mediante la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, recibí muchísimo y no utilicé todo lo que recibí. Yo tampoco lo alcancé. Ninguno aquí lo hemos alcanzado, excepto uno. Pero en especial debes ver esto acerca de mí, porque muchos aún continúan distorsionando mis enseñanzas porque tienen una perspectiva distorsionada de mí. Escuche esto. Tal como lo viste en la progresión de mis cartas, mis sentimientos fueron desde sentirme que no era inferior a los apóstoles hasta llegar a pensar que era el más novicio y advenedizo de ellos, y por lo tanto el último de todos los santos, para finalmente darme cuenta que era el más grande de los pecadores. No estaba siendo simplemente humilde, estaba diciendo seriamente la verdad. Se me confió mucho, mucho más de lo que utilicé. Tan solo hay uno aquí que creía plenamente y que obedecía completamente y que terminó completamente todo lo que se le había encomendado. Escuche esto. Pablo le dice a él: aprecio mucho la gracia del Señor al usar mis cartas como lo ha hecho, pero estoy preocupado con la forma en que muchos de ustedes las están usando equivocadamente. Son verdades del Espíritu Santo y son la Escritura. El Señor me dio grandes rocas para colocar en la estructura de su iglesia eterna, pero no son piedras de fundamento. ¿Está viendo lo que le está diciendo? Las piedras del fundamento fueron puestas tan solo por el Señor Jesucristo. Mi vida y mi ministerio no son el ejemplo de lo que ustedes son llamados a hacer. Tan solo es Cristo. Si lo que he escrito es utilizado como un fundamento, no podrá sostener el peso de aquello que necesita ser sobreedificado. Lo que he escrito debe ser edificado sobre el único fundamento que puede soportar lo que ustedes están próximos a vivir. No debe ser utilizado como el fundamento. Deben ver mis escritos y enseñanzas a través de las enseñanzas del Señor, en vez de tratar de comprenderlo a Él desde mi perspectiva. Sus palabras son el fundamento. Yo tan solo he sobreedificado elaborando sus palabras. La más grande sabiduría y las verdades más poderosas son las palabras de Cristo, no las mías. No podemos idolatrar a los siervos de Dios, ni tratar de ver a Dios desde la perspectiva de los hombres. Ellos nos ayudan en nuestro caminar con Cristo. Debemos de mirar sus enseñanzas y debemos de mirar lo que aportan a nuestras vidas, edificándolo, siendo ¿quién? Cristo, el fundamento.
Muchas personas han perdido la personalidad por seguir a siervos y mujeres de Dios. Muchos hombres y mujeres de Dios han llegado a perder incluso sus llamados por seguir a un hombre y una mujer de Dios. Y yo quiero que el Señor te liberte en esta hora. Muchas veces esos líderes han puesto cargas sobre ti que hasta el día de hoy tú sigues cargando. Miren, hermanos, es Cristo nuestra imagen a seguir. Con esto no estoy diciendo que como siervos las personas no se deban honrar, ni como hijos de Dios las personas, los siervos de Él deban ser honrados. Pablo lo habla, el que honra, honra. El Señor lo dijo también. Lo que estamos diciendo es que su meta y su llamado es Cristo. Su imagen debe ser Cristo. No idolatremos a los siervos de Dios, porque por eso ahora entiendo, escuchen esto, ¿por qué Dios se llevó a fulano si era un siervo y una mujer de Dios? ¿Sabe por qué? Porque están siendo atraídos el pueblo hacia ellos mismos y no hacia Cristo. Señor, te agradecemos, poderoso Rey de la tierra, en estos momentos. Quiero pedirte por cada hombre, por cada mujer de los que están aquí. Señor, yo te pido que tú estás haciendo una obra especial en cada uno de los que me están escuchando, por favor. Que puedan mirar a Cristo, que puedan ver las enseñanzas de Cristo y así puedan mirar las enseñanzas de tus siervos a través de Cristo. Guárdanos de colocar ídolos en nuestros corazones, Señor. Guárdanos de hacernos ídolos, Señor, aún nosotros mismos, para nosotros mismos, Dios. Guárdanos, por favor, de querer presionar a tu pueblo, de hacerlo un campo militar. Guárdanos de plasmar nuestra propia imagen en tu pueblo, Señor, cuando ellos han sido llamados a ser a la imagen de Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, perdona la idolatría. Muchas veces como ovejas y como siervos les idolatramos, Señor, y les hacemos igual que tú, Señor. Más que honra les empezamos a adorar con actitudes, con pensamientos, con anhelos y ambiciones de parecernos a ellos, incluso a tal punto de perder nuestra personalidad. Guárdanos de esa idolatría, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Danos ojos para ver, discernimiento, para caminar en verdad, para caminar en verdadera unidad contigo, Señor. Yo pido que rompas las cadenas en tu pueblo, toda cadena de idolatría en cada una de nuestras vidas, Señor, y nos des ojos para ver solamente a Cristo y encontrarnos con Él y poder colocar el fundamento en nuestros corazones. Permita que cada hermano y que cada hermana te pueda ver y te pueda encontrar. En el nombre de Yeshua lo rogamos, Dios. Quita cargas de tu pueblo, liberta a tu pueblo, Señor. Que el Señor nos guarde y puedas encontrar a Cristo. Amén. Yo quiero hacerles una invitación muy especial porque en hilo con este tema hay un tema que creo yo que el Padre ha puesto en mi corazón para el viernes, si Él nos da la vida y nos lo permite, y sé que van a ministrar a muchos de ustedes y tiene que ver en hilo con este tema que hemos visto hoy esta noche, y vamos a ver cómo es posible, escúchenme bien, cómo es posible correr uno de los mayores engaños que tenemos como iglesia y como líderes. Va en concordia con este tema. Un líder, escúcheme bien, puede llegar al punto de creer que sus pensamientos son los pensamientos de Elohim, que sus juicios son los juicios de Elohim y que sus palabras son las palabras de Elohim. Un líder puede llegar a ese punto y la iglesia puede llegar también a ese punto, hasta tomar partidos políticos dentro de las iglesias. Y vamos a ver cómo la Biblia habla de juzgar y cómo juzgamos incorrectamente. Porque déjeme decirle que el Señor de los ejércitos, así como cuando se le apareció el ángel a Josué, y Josué le pregunta, siendo del pueblo de Israel, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y sabe qué le dice el ángel? No, de ninguno. Yo vine como príncipe del ejército de Elohim. Y vamos a discernir cómo muchas veces la egolatría y el egoísmo nos hace ver que Dios está de nuestro lado y a los otros ha desechado. Yo quiero que vengan y que cada uno de ustedes se conecten, porque va a ministrar a muchos corazones y más nos va a dar discernimiento. Les amo en el nombre del Señor. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a todos los que están conectados. Que el Padre les bendiga de una manera espectacular. Sigamos creciendo y sigámonos con ganas de parecernos a quién, a Cristo. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones.